y voy a dejarle a él que comparte un poco de su vida, quién es él. Voy a borrar su nombre por si acaso, pero todo lo demás va a quedar. Bueno, ante todo tengan ustedes, hermanos, buenas noches en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios primeramente y compartir con ustedes parte de lo que es mi vida. Yo nací en Antioquía. Fue, digamos, un parto prematuro, mi nacimiento. Yo nací a los 6 meses. Y debido a esa premura en el proceso de embarazo, nací con la polio. Tenía problemas cardíacos y ahora digo, ¿no? Y tenía un regalo más de Dios. Yo tenía parálisis cerebral. Entonces, hoy, después de tantos años, sé que con esos 3 diagnósticos no se vive más de 5 días. Y yo digo, ¿no? Mi madre, de repente, en un acto de ignorancia, digo, ¿no? Fue mi reacción después. Me entregó a los jesuitas, diciendo que si yo tenía 5 días de vida, que mejor era que me muera con ellos. Yo quiero dar gracias a Dios porque me dio más de 5 días. Entonces, mi vida transcurre. Yo estuve en Antioquia, en mi tierra, a la edad de 1 año 8 meses vengo al Perú. Y desde ese día sigo en el Perú. He salido a otros lugares, pero ya por medio de la iglesia. Yo camino a los 14 años. Empecé a caminar, antes no podía, solía arrastrarme por el piso. Entonces, como mi pierna se fortalece a la edad de 14 años, y yo ya estaba dentro del pueblo jesuita, la primera impresión que yo tuve es que gracias a Dios me había sanado. Y no hice mal en mencionar el nombre de Dios. Lo mal que hice fue, voy a servir a Dios dentro de la obra. Lógicamente mis sentimientos eran sanos, mi deseo de servir como agradecimiento a Dios también lo era. Lo que yo no sabía era cómo era por dentro la obra. Yo, el año 73, empiezo a formar parte de la Compañía de Jesús, más conocido mundialmente como los jesuitas. Y desde ese día perdí mi libertad. Fui sometido bajo todas las normas, bajo todos los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Y no tuve acceso a la Biblia. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo es que nosotros estudiamos teología? Yo tuve la suerte, puede ser dicho, de estudiar filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos, que dicho sea el paso, fue fundada también por jesuitas. Entonces, en todo ese proceso, trataba de esmerarme. Luego fui a España a estudiar teología, y de ahí pasé a Roma a estudiar Derecho Canónico. Cuando fui ordenado por Juan Pablo II, me prometí servir a la Iglesia con todo lo mejor que había en mí. Y voy a decir que sí lo cumplí. Lamentablemente no sabía, digo ahora no sabía porque yo pensé que estando en la Iglesia Católica estaba sirviendo a Dios. Fui esquematizado de tal forma que me prepararon haciéndome ver que el único enemigo que yo tenía eran los evangélicos, que no era Satanás, sino que eran los evangélicos. Entonces yo no perdí la oportunidad
1982 fui enviado a Ayacucho. Ese fue mi centro de operaciones. Y durante 10 años combatí con los evangélicos de ese lugar. Sea Ayacucho, sea Huancavelica, sea Purímac. Yo tenía poder. Y lo que yo decía, los militares ejecutaban. Entonces, fui, como se dice, fui escalando posición. Pero experimentaba una sensación de insatisfacción. Todo lo tenía. No sé si ustedes saben, nosotros los sacerdotes no vivimos del dinero de las misas. Aunque siempre me decían, tú vives de la plata de la misa. Yo nunca vi ese dinero. Nosotros contamos con tarjetas de crédito. Y no cualquier tarjeta de crédito. Son tarjetas doradas que no tenemos límite. Y tenemos un alcance de gastar hasta 40.000 soles por mes. Entonces es fácil, teniendo todo ese tipo de vida, hablar de vivir por fe. ¿Verdad? Yo entendí más o menos ya al año 98, empecé a ver la diferencia entre ser sacerdote y ser un ministro de Dios. Podemos someternos a estudios, sean filosóficos, teológicos o del derecho, pero muchas veces lo hacemos por buscar una mejor posición social. No es que sea malo estudiar, el problema es que ahora yo razono de la siguiente manera. Yo puedo ser sacerdote o puedo ser un ministro, pero siempre en cuando Dios me llame a ese ministerio. Antes no. Si yo no tengo el llamado, estudio en vano. Mis prédicas pueden ser muy teóricas, muy académicas. El problema es que no trasciende. Y no trasciende porque el Espíritu no está con nosotros. Yo me enfrento a la Iglesia Católica en 1998 con el tema de los dogmas de la Iglesia Católica. Y lo primero que en mi mente viene es acerca del celibato. Y no lo digo esto porque me convenga. Nos esquematizaron con el celibato. Gracias a Dios pude ser bibliotecario de la orden durante 5 años. Y en esos 5 años tuve acceso a todos los documentos que se llaman secretos. Y pude decepcionarme en cada vez que lo leía. Lamentablemente, no había forma de salir. Quise salir, no funcionó la fuga. Estando en la puerta de salida, había pasado 8 puertas. Mi maletín, y para no hacer bulla mis sandalias, los llevaba mi maletín a este lado y salía. Y justo para salir a la última puerta, se me caen los zapatos. Se me caen los zapatos, se despierta el hermano mayor y adiós ilusión de salir. Fui torturado de la manera más cruel que pueden ustedes imaginar. Me sacaron varias uñas sin anestesia. Entonces, no me quedó otra opción que pedir a Dios que en su infinita misericordia me permitiera salir de él. Desde ese año hasta el año 2010, muchas cosas cambiaron en mi vida. Ya no sentía hacer las ceremonias como lo hacía antes. Dejé de entrar a lo que nosotros le llamamos la Eucaristía, que es la parte central de la misa, ya que gracias a las investigaciones que hice dentro de la orden, ese acto
Eucaristía era también parte de un rito pagano. La Biblia nos habla que la última cena hecha por Jesús, dice, tomó el pan, le dio gracias y lo partió. O sea, un pan lo partió. No fueron pancitos, fue un pan. Y todos tomaron de ese pan. O sea, se hicieron copartícipes del pacto con el Señor Jesucristo. Entonces, desde ese año ya empecé a tener lo que nosotros le llamamos la penitencia. Son castigos muy horribles. Y yo tengo el estómago abierto gracias a esas torturas. Y eso es algo que lo pueden ver si es que desean. Yo lo que siento en mi corazón es compartir mi vivencia con el mundo católico. Yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Yo sé que estoy condenado a muerte por la Iglesia Católica. He sido considerado traidor y hereje. Si antes de venir a este lugar o antes de conocer personas que Dios puso en mi camino y que son creyentes, voy a mencionar a la hermana Gladys, porque fue a ella la primera persona que conocí. Y doy gracias a Dios por ello. Vivía ya un poco, como se dice, con traumas. Ya emocionalmente estaba mal. Estaba tan deprimido que la única reacción que tuve es tomarme 2 sobres de campeón. De veras. Y yo digo, y lo que yo hice hubiese sido concluido si no es que gracias a un hermano que me llevó al hospital y me hicieron un lavado gástrico. Entonces él me decía que no, eso no funcionaba porque Dios tenía un propósito conmigo. Yo recuerdo cuando lo vi el último día que salí del hospital, yo le decía, pero ¿qué cosas voy a compartir yo con la gente si yo no sé nada? ¿De qué les voy a hablar? Al menos los cristianos tienen conocimiento de la Biblia, de repente más que yo. Y es así que poco a poco ese temor fue apartándose de mí. Yo le compartí a la hermana Gladys la última vez que nos vimos, de repente hace 15 días, más. Mi tiempo ya se había vencido. Yo tenía que regresar el día 5 de julio a la orden nuevamente. Ya se me terminaba el año sabático y no había forma de posponerlo. Entonces yo en la intención de ir y de caminar con tranquilidad como cada uno de ustedes lo hace, dije, mejor voy, para lo que sea. El problema es que dentro de la orden hay personas que yo mismo ordené y me dijeron, no vayas, porque si entras, ya no sales. Mejor es que te pases a la clandestinidad. La situación mía es esa. No me escondo porque salté un banco. Me escondo porque me enfrenté al sistema eclesiástico católico romano. Y me siento bien ahora porque yo sé que las oraciones de cada uno de ustedes hace que yo camine, como dicen, en victoria contra el enemigo. Y decía yo quiero bautizarme. Después que yo me bautice, si me matan o no, ese ya no es asunto mío. Discúlpenme la expresión. Eso ya no forma parte de mi temor. Yo lo que quiero es ponerme a cuentas con el Señor. Sé que hice cosas muy feas. No sé si igual o peor que hizo Saulo de Tarso. Ustedes saben, porque son peruanos, que la guerra interna en Ayacucho fue horrible. No hablamos de 1000 muertos. Hablamos de más de 25.000. Y no es fácil andar con todo eso sobre la conciencia.
Entonces puedo decir también que mi agradecimiento a Dios es tan grande, es mucho más grande que el agradecimiento de todos ustedes juntos. Simple, la misericordia que tuvo Dios para conmigo es mucho más grande. Y el deseo que yo tengo es de servirle a Él el tiempo que me permita vivir. O sea, ya no preocupándome por las cosas que me puedan hacer. ¿Quiénes están en esa comisión sobre mí? Lamentablemente son personas que convivieron conmigo en la iglesia. El Opus Dei dentro de la Iglesia Católica es la que se encarga de hacer las ejecuciones. Entonces yo digo, no, me bautizo y que sea la voluntad del Señor. He suplicado, quiero agradecer al pastor Juan, vine la semana pasada de la pastora, y yo le dije que me bautice. No quiero nada especial, solo que me bautice. Porque ese momento, yo sé que Dios va a hacer algo conmigo. Yo lo siento así. Si en este momento, en estos días, estoy como que un poco escondido por diferentes lugares, al menos me doy un tiempo de compartir el Evangelio. Gracias al apoyo de la hermana Gladys, que siempre sabe darme esos contactos que ustedes utilizan. Entonces yo estoy pues para darle la palabra al mundo católico. A mí no me dicen nada. Yo sé cómo hablar con ellos. Y algunos que otros me recuerdan todavía. Entonces yo quiero cumplir ese anhelo de bautizarme y de ser parte del pueblo de Dios. Amén. Si nos podría compartir 2 minutos de su conversión, qué cosa hizo el Señor y cómo llegó a enfrentar ese asunto, lo que usted me compartió el otro día cuando estuvo dando en la boda. ¿Ustedes conocen la parroquia San Pedro? ¿En el centro de Lima? Ese fue mi centro de operaciones. Yo salía de ahí. Cierta mañana estaba oficiando una celebración de matrimonio. Y como ustedes saben, la gente que no tiene a Dios en su corazón se esmera por hacer las cosas grandiosas, como si en ello se basara la estabilidad matrimonial. Y estando en la celebración, todo bien adornado, la alfombra desde la entrada del patio estaba del altar, ni siquiera de la puerta del templo, sino desde afuera, de la reja. Y cuando estaba en plena celebración entró un anciano. Todo él entró, rompió la flor que estaba en la entrada, que no se podía romper lógicamente, y directamente se vino donde yo estaba. Y me dice de que bueno, yo ya había estado mucho tiempo en la iglesia, que yo tenía que trabajar para él. Entonces me pareció un poco fuera de lugar, ¿no?, ese comentario, y lo hice sacar. Y se salió. Continuó la celebración y estando precisamente ya para que los novios pasen, vuelve a entrar. Y me dice que si yo no voy a los pies del Señor, Él me va a quitar todo lo que tengo, empezando de lo que yo más amo. Y humanamente amamos todo lo que supuestamente nos da bienestar. Media vuelta y se salió. Yo me disculpo de la concurrencia y voy detrás de él. No lo ubiqué ni por el Palacio de Torre Tagle ni por el otro lado. Me di la vuelta, toda la manzana, y no lo ubiqué. El problema era que para nosotros los católicos esas cosas no suceden. Luego entendí
gracias a otras personas que era el llamado de Dios. El problema es, ¿y si salgo? ¿Cómo sobrevivo? ¿Quién podría darme trabajo a mí? Mi preocupación. ¿Se imaginan? Yo no salía de sacerdote, yo he salido de arzobispo. ¿Y de qué me valía toda esa investidura sacerdotal si fuera ley? En la calle no era nada. Tenía estudios, lógicamente, tengo estudios. Pero la Iglesia Católica no cierra todas las puertas. ¿A dónde iría? Puedo ser profesor de filosofía en la batalla, pero ¿dónde lo voy a desempeñar? Entonces, lo que hice es pedir mi año sabático. Esa era la única manera que yo podía salir a la calle. No había de otra. Yo había intentado escaparme, no funcionó la fuga, como le digo yo, y siempre me acuerdo y me río. Entonces, era un conducto regular, de acuerdo a los cánones de la Iglesia Católica. El año sabático es procedente. Entonces, desde ese momento he tratado de todas las formas de buscar acercarme a Dios. Lamentablemente la vida que yo había tenido antes, como se dice, el cargo de conciencia que tenía de las cosas que hice antes, me impedían entrar a un lugar cristiano. Peor si decía que yo había sido sacerdote. Yo decía, no, si salgo me votan de la iglesia. Y no entraba. Entonces digo, no, Dios es misericordioso. Y lo que Él lo hace en su tiempo de Él se da. Yo estaba ya muy deprimido, muy mal. Mi familia en Antioquia ya no querían saber nada de mí, a menos que yo me retracte y vuelva a la iglesia. La condición. Y si yo digo que sí, todo bien. Y si digo que no, no hay nada. Entonces, en esa lucha es como me pude dar cuenta cómo es que Satanás se aprovecha de la situación. Yo recuerdo una vez que estuve caminando y buscaba trabajo y nada. Y escucho la voz que me dice, Monseñor, en vez de estar mendigando, vuélvete a la iglesia. Allá vas a volver a tener de todo. Y yo, sí, es cierto, ¿no? ¿Qué hago acá? Antes andaba en carro, ahora camino. Imagínense, puedo caminar de este lugar hasta Huachipa. O irme al centro de Lima por Javier Prado. Pero llego. Si hago 3 o 4 horas, no importa, pero llego. Y cuando estaba yo tratando de regresar, hace poco nomás, era como que el Señor dice, ¿no? O ellos, o yo. ¿No? Es como decir, ¿te quedas con ellos o te vienes conmigo? Y la respuesta fue más que inmediata. Me quedo contigo, Señor. Amén. Yo sé que Dios obra en la vida de todas las personas de diferente manera. Lo que quiero decir y dejar claro es que me siento muy agradecido de Dios. Que a pesar de todo lo que hice, yo sé que Él me perdonó. Y sé que Él va a hacer todo para que yo continúe. Si no es dando mi testimonio, es llevando el mensaje, como que yo me preparé como misionero de la Compañía de Jesús. Es lo que yo siento hacer, visitar comunidades y compartir el Evangelio. De esa manera es que Dios me llama, y como dice Él utiliza personas, y doy gracias a Dios por ello. Gracias.